ahora con nosotros Marco Labaña, director del INDEC. Marco, ¿qué tal? Buenos días. Feliz comienzo de año. El equipo de la FENUR te saluda. Un placer. ¿Lo tenemos a Marco? Está y vamos a recuperar la comunicación telefónica. Bueno, vamos a dialogar con Marco Labaña, director nacional del INDEC. Bueno, porque en noviembre vamos a hablar de varios temas, pero principalmente por lo que ha comenzado en noviembre, este censo nacional económico que va a durar 6 meses y obviamente queremos ver quién va a participar, cómo será. Ya lo tenemos en línea. Marco, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? El equipo de la FENUR te saluda, un placer, feliz comienzo de año. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo andan ustedes? Y feliz comienzo también para ustedes y todos los que nos escuchan también. Muchas gracias, muy amable. Marco, bueno, vamos a hablar un poquito de este censo nacional económico que comenzó allá por noviembre y que duraría aproximadamente 6 meses, ¿verdad? Más o menos sí, la primera etapa. Este es un censo que nosotros planificamos en 2 etapas. Una primera etapa que es esta de los 6 meses, que es propiamente la parte censal, donde vamos a todas las unidades económicas. Nosotros, unidades económicas, nos referimos a empresas con y sin fines de lucro, autónomos y monotributistas. Bien. El que trabaja en relación de dependencia en una empresa, por ejemplo, esa no se tiene que censar. Bien. Pero autónomos, monotributistas y empresas con y sin fines de lucro son las que se censan. La segunda etapa, que la vamos a comenzar más o menos a principios del año 2022, es una parte donde vamos a ir con un set de encuestas mucho más específicas, pero no vamos a todo el mundo, sino vamos a un grupo más reducido. Hacemos una muestra. Y con eso terminamos el proceso del censo, que lo tenemos previsto terminarlo en más o menos 2 años, ¿no? Bien. Marco, el último censo económico, sí, para ponernos en contexto, sí, fue en el año 2004-2005, sí, y tardó 5 años el censo. Pero nosotros, con la incorporación de tecnología, la incorporación de nuevos mecanismos de análisis de datos, lo que hicimos fue acelerar mucho los tiempos, ¿no? claro. Parece Claro. mucho tiempo, 2 años, pero créannos que si lo logramos hacer bien, como creemos que lo vamos a hacer, va a ser un gran logro. Sí, yo quería consultarte acerca de esto, si había alguna experiencia anterior, y bueno, ahí nos estabas informando, y qué se busca a través de este censo, qué se consigue teniendo estos datos que vamos a tener llevando adelante esto. A ver, primero, con experiencia, es la primera vez que Argentina va a hacer un censo 100% digital. Hasta ahora no se venía haciendo, porque la última vez que se hizo el censo económico del año 2004-2005, las tecnologías que tenemos hoy no estaban a disposición. La conectividad de todo el mundo no estaba en los niveles que está hoy. Entonces, hoy podemos apostar a hacerlo de esta manera. No se hubiese podido hacer en ese momento. ¿Qué es lo que buscamos? Básicamente caracterizar cómo es la matriz económica de nuestro país. Cuáles son los sectores que aportan más a la economía, cuáles son las regiones que aportan más a la economía, cuáles son aquellas industrias, por ejemplo, que tengan mayor generación de puestos de trabajo, tanto de forma directa como de forma indirecta, cuáles son sectores que han venido teniendo un crecimiento muy fuerte, y entonces uno puede pensar, bueno, ¿cómo hacemos para apuntalar esos sectores, aunque hoy no sean los más importantes? Les pongo un ejemplo muy concreto. Sí. En el año 2004-2005, siempre uso un ejemplo porque me parece el más gráfico, en la industria del software casi no tenía peso en la economía. Existía, obviamente, pero no era las que empujaban más a la economía argentina. Hoy el sector del software es una de las industrias que viene empujando mucho, con un desarrollo muy interesante. Y eso se debió en los últimos 15 años, un gran desarrollo. Acuérdense que la primera ley de software fue en el año 2005, ¿no? Sí, claro. Desde ahí hasta ahora, la realidad del sector cambió mucho. Bueno, lo que buscamos justamente es también medir esos cambios, medir cuáles son las incidencias que pueden tener. Esto obviamente sirve para políticas públicas, para los gobiernos que puedan tomar mejores decisiones con más datos, pero también para el sector privado. Bien. Si quieren hacer una inversión, si quieren ver si van a tener los proveedores en una región determinada, bueno, a eso buscamos. Bien, Marco, recién decía que también lo hacen los monotributistas. ¿Y un monotributista que también trabaja para el Estado, lo tiene que hacer o no? Si es monotributista, lo hace.
Perfecto. Todo el que tenga un quit, Sí. el que trabaja en relación de dependencia tiene, parece un trabalengua, ¿no? Pero el Claro, que trabaja sí, en sí. relación de dependencia tiene un quill, Sí, sí. termina con L. Sí, El que trabaja independientemente tiene un quit. un quit. Claro, perfecto. Los que tienen quit, que son empresas con y sin fines de lucro, autónomos y monotributistas, deben llegar. Bien, cuando hablamos de empresas de fines de lucro, también hablamos de ONG, organizaciones. Desde ya, esas son las Claro. sin fines de lucro. O el mismo Estado también, ¿no? Bueno, Claro, El Estado, claro, el sí. INDEC fue el primero que completó el censo económico, Bien, Perfecto. bien, bien. para darte un ejemplo. Sí. Marcos, se habla de que 4, inclusive algunos estudios arrojan de que 4 cada 10 argentinos trabajan en negro. Ujú. Si mal no tengo equivoco, supera el 40% las estadísticas que ustedes tienen, me vas a decir si estoy equivocado. ¿Es así? ¿A qué Un se poquito debe menos esto? va, pero da en torno de eso. Sí, 46, 47 por ahí, ¿no? Es un poco menos, pero depende también de las regiones, ¿no? Ujú. Pero sí, estamos a nivel más o menos agregado, estamos en torno al 40. Esto, a ver, ¿genera preocupación de que haya tanto trabajador en negro? A ver, sí, para lo que es el desarrollo económico de un país, claramente uno tiene que tender a tener una economía lo más formalizada posible, Ujú. porque eso también implica desde ya cuestiones de seguridad social para Claro. trabajadores, Claro. para poner un ejemplo, ¿no? No afecta en lo que es el desarrollo del censo económico. ¿Por qué no digo esto? Porque los censos económicos tienen como objetivo medir principalmente la economía registrada. Claro, Por eso vamos a los quits, Claro, no vamos a todo el mundo. La parte informal de la economía nosotros la vamos a medir con el censo poblacional. Ujú. La conjunción del censo económico y el censo poblacional va a ser lo que nos permita hacer, no es que voy a saber... Sí, tener un mapa de más claro, digamos. Exactamente, no es que voy a poder determinar si la empresa tal tiene trabajadores de forma informal o no factura la totalidad, eso no lo voy a poder saber. Además no le corresponde al INDEC, eso en todo caso son de organismos de control, que no es la función del INDEC. La función del INDEC Esto, Marcos, va a ser obligatorio y va a haber algún plazo o hay algún plazo para completar, calculo que cuestionarios o alguna cosa de estas. Todo censo es obligatorio en Sí, Argentina, bien. con lo cual sí es obligatorio. El censo consta, esta primera etapa que llega a todo el mundo, consta de entre 14 y 17 preguntas, 14 preguntas si sos un monotributista o un autónomo, 15 preguntas si sos una empresa con fines de lucro, 17 si sos una sin fines de lucro. Digo, es un censo muy corto donde buscamos caracterizar tamaño de las unidades económicas y la actividad que desarrolla. Que de vuelta, no me importa cómo están anotadas en AFIP, no me importa cuál es su situación tributaria. Nosotros buscamos la actividad económica y qué productos desarrollan, que no tiene nada que ver con, tiene una relación obviamente, pero no necesariamente es la misma con la que están registrados en la AFIP, por ejemplo. No, son cosas separadas. Toda la información que nos brindan está resguardada por el secreto estadístico, se queda solo en los servidores del INDEC, con medidas de seguridad informática que están todas comentadas en los distintos documentos que hemos puesto. Los plazos son para personas jurídicas, o sea, empresas, con fines de lucro y sin fines de lucro. A partir del 1 de abril empieza a ser exigible el certificado censal que se emite. Muy bien. Para autónomos, 1 de mayo, para monotributistas, 1 de junio. Bien. ¿Y cómo Pues, accedemos? obviamente el censo queda abierto, pero a partir de ahí se hace exigible el certificado. ¿Cómo accedemos a estos cuestionarios o a completar estos datos que son requeridos? Básicamente tienen que entrar primero van a recibir un mail que vamos a estar mandando, que ya estamos mandando, Bien. donde los vamos a invitar. Y después, si no, pueden entrar directamente a la página del censo económico, que es censoeconómico.index.gov.ar. Bien. censoeconómico.index.gov.ar. Ahí está el link para entrar al cuestionario, está también la mesa de ayuda, el 0800, por si alguien tiene dudas, que puede evacuar sus consultas, y les puede durar no más de 10-15 minutos completar el censo, porque son muy pocas preguntas. Perfecto, Sabemos una tarea que ágil. es una molestia más que pedimos, sabemos que es un
un formulario más, que estamos cansados de los formularios, pero en este caso lo que buscamos es que esta sea nuestra línea de base, la última vez que tengamos que hacer algo tan exhaustivo, y después poder hacer todos los años estos censos, no a todo el mundo, sino con muestras que nos permitan tener información actualizada permanentemente, no tener que esperar 15 años para de vuelta volver a hacer un censo. Marco, este censo poblacional tendrá fecha, tiene algún tiempo, algún lapso. Mira, en principio estamos apuntando para hacerlo en noviembre de este año, en noviembre de enero 21. Digo, ¿por qué en principio? Porque tenemos que ver cómo evoluciona la emergencia sanitaria y si tenemos vacunación extendida en todo el territorio para ese momento. Tengamos en consideración que el censo económico requiere 800.000 personas en la casa recorriendo todas las viviendas de todo el país. Claro. Es un operativo, un mega operativo, desde los más grandes operativos que hay, y no lo podemos hacer en el medio de una crisis sanitaria. Nosotros el trabajo lo estamos planificando para tenerlo en noviembre. Después, si se extiende el tiempo de la emergencia sanitaria, bueno, lo evaluaremos de vuelta. Pero en principio en noviembre va a estar, tenemos la intención de salir con el censo poblacional. Bien, ¿qué pasaría con el que no complete el formulario? ¿Habría multa o algo así? En el censo económico. Sí, en el censo económico. El censo económico, Sí. El certificado censal va a ser exigible en algunas operaciones bancarias, por ejemplo, Sí. no obviamente para acceder a su plata de una cuenta, poder pagar sueldo, eso desde ya que no, Sí. pero para sacar un nuevo crédito, por ejemplo, o abrir caja de seguridad, va a ser exigible que se tenga el censo económico. Perfecto. Una pregunta que siempre me hacen y es muy clara. ¿Qué pasa si yo voy al banco, no completé el censo y me dicen no puedes hacer la operación? Sí. Ajá, Salgo del banco, porque adentro del banco no lo puedo hacer, claro. salgo del banco, agarro el celular, completo los datos en 15 minutos, entro al banco y el banco online ya va a saber que ya completó el censo. Muy bien. Con lo cual, buscamos que para aquellos que no lo completaron y tengan que hacer un trámite, no generarles inconvenientes. Y que sea de manera Tardar ágil. 15, 20 minutos en completar el censo, volver a entrar y el banco ya va a poder seguir con la operación. Perfecto. Bien. Perfecto. Marco, nos gustaría hacerte un par de consultas sobre números duros específicamente, principal y apuntado al tema por allí que todos se preguntan, que es canasta básica. Ujú. ¿Cuánto se necesita hoy para poder llegar a cumplir la canasta básica de ingreso? Bueno, ustedes saben que siempre nosotros lo hacemos, todo lo que tenga que ver con canastas lo hacemos en función de una familia tipo, ¿no? Sí, 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 Lo que sí. se llama una familia tipo. Hoy una familia tipo que consta de 4 integrantes, o sea, un adulto y 2 menores, Sí. está en torno de los 45.000, 46.000 pesos, si no me estoy equivocando. Bien. Por adulto equivalente, o sea, por persona, la canasta básica hoy está en torno de los 6.700 pesos. Ujú. Marco, teniendo en cuenta que a esto hay que sumarles alquileres, hay que sumarle el pago de los impuestos, que cada vez son más caros. Perdón, eso que te decía era la Sí. básica. La Sí, básica, sí, se para que entiende. se entienda, es la de alimentos. Sí, Después sí, está la total, que la total ya está un poco más cara, que son 16.000 pesos por adulto equivalente, Ujú. un poquito más de 45 para la familia tipo, ¿no? Bien. Para alimentos estás en torno de 22 Bien. para la familia tipo. Teniendo en cuenta, Marco, estos datos que nos compartís, teniendo en cuenta alquileres que cada vez son más caros, teniendo en cuenta los impuestos que cada vez son más caros, ¿hay un número relacionado o estimativo de cuánto necesita una familia para poder vivir al mes, teniendo en cuenta esto, ¿no? Alquiler, teniendo en cuenta impuestos, sin hablar de escolaridad y ese tipo de cosas, obviamente haciendo referencia a que vaya a una escuela pública. ¿Hay un estimativo de cuánto necesita una familia? Sí, lo que nosotros de vuelta hacemos es en función de la canasta básica, ¿no? Sí. Que la canasta básica, la total, es la línea de pobreza, o sea, menos de ese nivel uno entra en la pobreza,
y la canasta básica de alimentos significa que menos de ese nivel uno entra en la indigencia. Nosotros, el INDEC no calcula cuánto necesita para vivir una familia de clase media, por ejemplo, ¿no? Buscamos cuáles son los parámetros mínimos para no entrar en la pobreza o en la indigencia. Claro. Ese es el cálculo que es la canasta básica de alimentos y la total que hablábamos antes. Después, depende por regiones, depende del nivel de consumo de cada familia, por eso buscamos medir las líneas de pobreza. De ahí para arriba entran las distintas categorías de clase media más vulnerable, clase media o clase media más alta, o los sectores más altos, ¿no? Bien. Los distintos gastos los pueden encontrar en la encuesta permanente de hogares. En la encuesta permanente de hogares, la que se conoce como el EPH, sí, el INDEC lo que hace es los gastos, ingresos medios hace los ingresos medios, de los distintos deciles, ¿no? Esto que hablábamos antes. Los sectores más acomodados y los menos acomodados. Y entra en la canasta el tema del internet. Hoy por hoy no es lo mismo los gastos que tenía una familia hace 10 años atrás. Yo creo que la familia es esencial, las redes. Sí. En lo que es las canastas, sí, cuando hacemos mediciones de gastos, cuando hacemos encuestas de gastos específicas, sí lo tenemos. Cuando hacemos índices de precios al consumidor, también lo tenemos. Cuando hacemos las canastas básicas, lo que se hace es, esto es muy estadístico, es la metodología internacional que hay, es uno saca la canasta de alimentos y el resto se hace por diferencia, digamos, ¿no? Lo que es la canasta básica total. Y ahí entra todo el combo de productos mínimos donde comunicación, telefonía está incluido, ¿no? Obviamente. Perfecto. Pero de vuelta, estamos hablando sobre los niveles de pobreza e indigencia, no el gasto que tiene quizás una familia de clase media, ¿no? Marco, según los datos del observatorio de la UCA, 4 de cada, un poco más de 4, ¿no? Pero redondeando para abajo, 4 de cada 10 argentinos es pobre, por ende poco más de 18 millones de personas están en esta línea de pobreza. ¿Ustedes tienen el mismo dato? El último dato que nosotros hemos publicado fue el primer semestre. Ustedes, para recordar a todo el mundo, el INDEC mide la pobreza semestralmente. Si bien tiene los datos trimestralmente, el cálculo de pobreza, históricamente lo hizo así el INDEC, se hace semestralmente. ¿Por qué se hace semestral? Porque se supone que la pobreza no cambia estructuralmente tanto en tan poco tiempo. El último dato que nosotros publicamos, que es del primer semestre del año 2020, la pobreza estaba en 40,9%. Bien. Eso de vuelta a nivel nacional. Las distintas regiones tienen otros. Sí, cada uno tiene su propia estadística. Exacto. Con respecto a los daños que ha realizado la pandemia, ¿tienen el dato específico de la línea de la pobreza en cuanto a este contexto desde el momento que se declara la pandemia en el país hasta hoy? A ver, no lo tenemos exacto. ¿Por qué? Porque la pandemia impactó en lo que es el segundo trimestre. Acuérdense que la pandemia, los aislamientos y todos empezaron por el mes de marzo y después siguieron, entonces agarró parte del segundo trimestre y parte del tercero y cuarto trimestre, con lo cual nosotros lo medimos por trimestre, con lo cual aislado no lo tenemos, pero lo que sí hicimos fue un trabajo específico sobre el impacto de la pandemia en los hogares. Esta fue una encuesta nueva que desarrollamos, donde no mide específicamente pobreza, mide el impacto que hubo desde ingresos, donde obviamente se vio una baja muy importante de ingresos laborales sobre todo, y medimos también cómo afectó la vida cotidiana, por ejemplo, en la atención de las tareas de la casa o las tareas escolares con los chicos, ¿no? Ese es un documento que hicimos especial por COVID, publicamos el primer informe de avance y ahora en el próximo mes y medio posiblemente vamos a estar sacando la segunda parte, que es el final del informe. Marco, me imagino que como estadistas, como estadísticas, trabajan con algunas proyecciones. En cuanto a la proyección del índice de pobreza, ¿puede aumentar en la Argentina?
A ver, el INDEC, si bien obviamente nosotros hacemos ejercicios huellas internamente, al INDEC no le corresponde hacer proyecciones. El INDEC lo que hace es medir lo que efectivamente pasa en la realidad. Por eso que nosotros no hacemos proyección ni siquiera de cuánto va a cerrar el IPC de diciembre, que diciembre ya terminó, y es porque estamos terminando de procesar. Nosotros hacemos estadísticas sobre lo que efectivamente pasó y lo que efectivamente, ejemplo, en el caso del índice de precios, la gente cuando iba a una góndola o iba a un almacén pagaba efectivamente ese precio, ¿no? Entonces, no hace proyecciones el INDEC. Marco, la última de mi parte. ¿Crees que el INDEC ha perdido credibilidad? No, creo que ha ganado credibilidad. La verdad que, y siempre digo lo mismo, la tarea que ha llevado adelante mi antecesor, Jorge Todesca, ha sido muy buena, y lo que cuando yo asumí la dirección, el objetivo que tenía es seguir manteniendo la línea de trabajo que venía con Todesca, y darle saltos de calidad, ¿no? Cómo hacer para generar más y mejores estadísticas. Bien. Cómo comunicarlas más fácil. Bueno, y en eso creo que por lo menos este año, pese a la pandemia, que ha costado mucho, un esfuerzo muy grande por parte de todos los trabajadores y trabajadoras del instituto, como de las direcciones provinciales también, porque acuérdense que nosotros trabajamos codo a codo con las direcciones provinciales de estadística, Claro. donde el esfuerzo ha sido fenomenal y no tengo más que palabras de agradecimiento a todo el sistema estadístico nacional, que la verdad supo sortear este momento que estamos atravesando, y no solo pudimos mantener las estadísticas en tiempo y forma que estaban establecidas, sino que generamos nuevos informes, nuevas estadísticas, nuevas encuestas como esta de COVID que les comentaban. Marco, queremos agradecerte por el tiempo, la predisposición y bueno, para este ratito para con nosotros, que tengas un excelente año. No, por favor, muchas gracias a ustedes y excelente año para todos. Gracias. Un fuerte abrazo. Marco Labaña, director del INDEC, bueno, charlando y dejando varios títulos.